momento continuamos con la doctora que estudió la licenciatura en Derecho y la maestría en Ciencias Políticas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el doctorado en Historia y Estudios Regionales en la Universidad de Veracruz. Se especializa en estudiar a Manuel Gómez Morín y el desarrollo del humanismo político en el momento fundacional del país. Ha escrito diferentes artículos sobre esta temática y es autora de los libros Persona y Bien Común en Gómez Morín y la visión modernizadora de Manuel Gómez Morín. Se desempeña como profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Puebla con el tema Fundamentalismo religioso versus derecha autoritario, derecha y ultraderecha. Con nosotros la doctora Patricia Campos López. Bueno, en primer término, agradecerles mucho su presencia, agradecer desde luego la invitación del doctor Samuel Smith a participar en este, creo que muy interesante diálogo y del cual todos nos vamos a llevar mucho de regreso a casa, y desde luego especial gratitud al doctor Marcelo González, quien ha prodigado en atenciones con nosotros y que bueno, también con su participación inicial ha sentado muy bien las bases sobre aquello que venimos a conversar, que es precisamente la importancia y la vigencia de las ideologías. Y a mí me gustaría mucho tomar en consideración y que pudiéramos ir regresando precisamente a la exposición inicial del doctor Marcelo, porque efectivamente ha logrado sentar muy bien los términos del debate. A mí me gusta y me llama poderosamente la atención el caso del fundamentalismo católico en México, peculiarmente el caso del Partido Acción Nacional como receptáculo de católicos muy liberales, católicos sociales, digamos que están en medio, y católicos intransigentes dentro de sus filas, cómo se han ido, digamos, incorporando al partido político, estos grupos, cómo evolucionan dentro del partido y de alguna manera cómo se van incorporando también nuevos actores de derecha religiosa, no necesariamente católicos al PAN. Entonces, si me permiten, voy a tratar de hacer les prometo que va a ser una muy apurada síntesis de algunos sucesos paradigmáticos para poder al final tratar de vislumbrar algunos actores políticos, algunas facciones dentro de este importante y muy importante actor político que es el Partido Acción Nacional. A mí me parece que efectivamente toda la historia, ¿no?, de estos grupos comienza con lo que acaba de comentar el profesor que me antecedió, sobre, primero, considerar que la derecha debemos observarla como una derecha secular, esto es, solamente movimientos conservadores o una ideología conservadora, no necesariamente vinculada a movimientos religiosos. Y por otra parte, una derecha religiosa que puede asumir diferentes modalidades y que en determinados momentos, en determinadas coyunturas, se va radicalizando hasta el grado de aparecer como fundamentalismo religioso. Por otro, esta es una cuestión. Otra cuestión que me parece muy interesante que sentemos desde el primer momento es considerar que el Estado Vaticano es efectivamente un Estado Vaticano y que su santidad, el Papa, es un estadista, es un hombre del Estado, y que en este sentido el Vaticano tiene una geopolítica que va a tratar de penetrar
a todos los territorios allí donde tenga fieles. Entonces, en este sentido, el católico normal, el que va a misa o demás, milita, diríamos, de ambas maneras, ¿no? Tiene una militancia espiritual, pues, que va a la trascendencia, etcétera, y por otro lado, esta misma militancia implica una militancia social y una militancia política, digamos, como un súbdito del Vaticano en estos dos sentidos, ¿no? Como una potencia espiritual, digamos, y religiosa, y como una potencia católica en cuanto que está. A partir de aquí, entonces, la pregunta, y que me parece que es una pregunta muy interesante, es cómo queda México como un Estado moderno y al mismo tiempo con un muy buen número, sustantivo número de fieles católicos. Y la pregunta es, México, cuando transita de la sujeción a la corona española y se independiza e intenta convertirse en un Estado moderno, ¿cómo lo logra? ¿O cómo pretende salir? Si efectivamente la catolicidad va en contra de la construcción de los Estados modernos, porque finalmente el Estado le robaría fieles al Vaticano. Y básicamente así es como esto comienza. Por fortuna, tanto el doctor Marcelo González como el profesor Diego Velázquez han abundado bastante en estas cuestiones, entonces parece que nos vamos a poder ir más ágiles, ¿no? Primero, bueno, el Estado laico desde 1857, que digamos con la Constitución del 57 y la adición de las leyes de reforma y demás, parece haber triunfado sobre la Iglesia Católica. ¿Por qué específicamente sobre la Iglesia Católica? Recordemos que México, cuando se independiza, tiene dos grandes herencias de la corona española. Una herencia fuerte es el ejército, que bueno, más tarde pasa a plegarse totalmente al presidente de la República, y específicamente, bueno, en el caso de Benito Juárez. Y por otra parte está la otra gran corporación, que es la Iglesia Católica, que siempre ha mostrado gran capacidad para reconfigurarse bajo cualquier coyuntura política. Con la Constitución de 1857, el triunfo formal del liberalismo político, aparece quizás la Iglesia Católica en uno de sus puntos más disminuida, ¿no? Es una coyuntura fuerte para la Iglesia Católica, que sin embargo logra solventar muy bien cuando accede Porfirio Díaz a la presidencia de la República. Entonces hay como un repunte del Estado liberal, desde luego del Estado laico, y después aparece en escena Porfirio Díaz ya como presidente de la República, y es en este momento que la Iglesia, que el Estado laico se contrae y se expande la Iglesia Católica, que se ha reconfigurado ya muy bien, sobre todo a partir de la encíclica Rerum Novarum, que seguramente, bueno, ustedes han escuchado hablar de esta encíclica importante, paradigmática para México, para el mundo, pero también para México. Se publica Rerum Novarum en 1891, y en México especialmente adquiere una gran relevancia por lo novedoso de sus contenidos. Rerum Novarum ha sido catalogada como la Carta Magna de los Obreros, y en este sentido inaugura una nueva vocación, una nueva personalidad de la Iglesia Católica. Con Rerum Novarum se inaugura el catolicismo social. Es la opción preferencial, digamos, por las masas obreras, por las masas campesinas, y sobre todo por sacar a la Iglesia de las sacristías, o a los católicos de las iglesias, de los templos, y sacarlos a la calle a que se hagan cargo, diríamos, de su hermano, de desgracia. Con esto la Iglesia Católica comienza a desarrollar muchas funciones que en estricto sentido le toca desarrollar al Estado, pero que el Estado, por lo
incapaz, hasta el porfiriato, había sido incapaz de solventar estas deficiencias, y entonces la Iglesia Católica básicamente comienza a hacerle el trabajo social al Estado. Porfirio Díaz fascinado, porque además tenía como muchas cosas que componer, que poner en orden, y la Iglesia Católica pues más fascinada, ¿no? Porque estaba haciendo lo que tenía que hacer en conciencia. De esta época, más o menos, data la fundación del Partido Católico Nacional, que fue configurado por múltiples asociaciones piadosas, asociaciones católicas, algunas de estas asociaciones abiertas y otras asociaciones de carácter reservado, secreto, incluso clandestino. Pero bueno, se funda el Partido Católico Nacional, logran tener algunos gobernadores, diputados, senadores. Por ejemplo, Aguascalientes logró tener todos los diputados, al senador y al gobernador, y la mayoría de presidentes municipales, ¿no? Por ejemplo, fue un movimiento fuerte. Él tiene una existencia muy efímera. Para 1914 básicamente es su última actuación, y al mismo tiempo, bueno, se va el otro salto para observar el fortalecimiento del Estado laico es la Constitución de 1917. Para 1917, la facción que ha triunfado de la Revolución Mexicana, que es la facción de Venustiano Carranza, logra, dice la Iglesia Católica, logra aparentemente cristalizar el proyecto de la revolución en la Constitución del 17. Esto es lo que dice aparentemente, ¿no?, la Iglesia Católica. En realidad, la comunidad católica considera que la Constitución del 17 es un verdadero logro, toda vez que toda la parte social que tiene la Constitución política, y que también la hace el ejemplo para toda América, es en buena medida parte de las reivindicaciones del Rerum Novarum. Entonces, bueno, aquí nunca se van a poner de acuerdo, ¿no? Los carrancistas dicen, ya ganamos, tenemos constitución política, es una constitución política liberal de corte socialista, y los católicos dicen, para nada, tienes lo mínimo que debe tener todo Estado, división de poderes y demás, pero en realidad toda la parte social es la parte de renovar. Entonces ganamos. Eso es lo que dice la Iglesia Católica. Vaya usted a saber, ¿no? Esto de ganamos, a mí me gustaría que lo fuéramos teniendo como muy presente, porque este discurso de que la Iglesia cuando pierde en realidad gana va a ser muy importante tiempo después. El otro salto, de aquí vamos a saltar hasta que llega a la presidencia Plutarco Elías Calles. Y aquí, bueno, pareciera que el Estado laico o el Estado secular mexicano verdaderamente va a tener una victoria muy importante, toda vez que Calles es un verdadero modernizador. O sea, es un hombre de Estado, un estadista, y tiene un proyecto modernizador sumamente interesante. Solo que el proyecto modernizador de Plutarco Elías Calles aparece como un proyecto totalmente autoritario. Por eso, para muchos historiadores, sobre todo, Plutarco Elías Calles va a pasar como un gobernante modernizador, autoritario, vinculado a la derecha secular, esto es, a un pensamiento conservador que intenta instaurar un orden a costa de lo que sea, a costa básicamente de la implantación de un Estado de Derecho. No tenemos que asustarnos demasiado, ¿no? Es solamente el respeto al Estado de Derecho, solo que el Estado de Derecho implica al Estado laico, y el Estado laico tiene, por lo menos debemos entenderlo en dos dimensiones. Una, el Estado debe respetar y debe defender la libertad de creencias de cada uno de sus súbditos. La otra modalidad del Estado laico es
el Estado no debe mostrar preferencia por ninguna de las religiones o ninguna de las creencias religiosas. Sin embargo, siendo la Iglesia Católica tan fuerte, no está de acuerdo y se lo hace saber al presidente Plutarco Elías Calles. Bueno, el episodio es tiene muchos vericuetos, pero bueno, a grandes rasgos, Plutarco Elías Calles, ya para julio más o menos de 1926, promulga la ley de cultos, que es conocida como la ley Calles, reglamentaria del artículo 130, y además un código penal con sanciones muy fuertes para quien contravenga la ley de cultos, lo cual implicaba un número reducido, muy reducido de sacerdotes por número de fieles, que los sacerdotes extranjeros salieran del país o asumieran la nacionalidad contrayendo matrimonio, lo cual, bueno, pues para los votos de castidad es totalmente contrario, impensable además. El episcopado mexicano dice, bueno, no podemos ya con esta situación, es una situación muy violenta. Se habían organizado ya grupos de fieles, de esta molesto del episcopado, y entonces dice, bueno, vamos a cerrar los templos y solamente vamos a hacer servicios religiosos que requieran la intervención del sacerdote. Menos vámonos a las casas, y solo los servicios que requieran sacerdote, esos sí van a seguir regularmente. Aquí es cuando comienza, digamos, lo bueno. Hay unas asociaciones que decíamos pueden ser asociaciones abiertas, otras que pueden ser reservadas, otras que incluso funcionan de manera clandestina, ¿no? Y estas son las que comienzan a generar lo que más tarde vamos a conocer nosotros como el movimiento cristero, que es un movimiento armado en defensa de la fe. ¿Quiénes participan aquí? Hay un grupo aglutinador de todos los grupos católicos más activos, que es la Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa. La Liga le vamos a llamar aquí. Esta liga va a coordinar las actividades distintas de, básicamente, la Asociación Católica de Jóvenes Mexicanos, la ACJM, de congregaciones marianas, congregaciones de mujeres, básicamente, y a partir de 1926, de jóvenes universitarios, lo que ya en los 30 va a ser la UNEC, pero que ahorita es una Confederación de Estudiantes de México. Entonces, todos estos van a tener diferentes formas, diferentes vocaciones, por supuesto, diferentes carismas, dicen los católicos, y desde luego diferentes formas de actuar frente al conflicto religioso. La ACJM va a estar mucho más vinculada con los guerrilleros, va a estar más presente en ciudades medianas, ciudades pequeñas y con los guerrilleros. Y de este lado, digamos, van a actuar lo que ya últimamente se comienza a tener mucha difusión, que son las brigadas de Santa Juana de Arco, son brigadas de muchachitas y asociaciones marianas, mujeres casadas, etc. Pues todas las mujeres del lado de la ACJM, del lado de los guerrilleros. Llevaban y traían correspondencia, llevaban y traían armas, parque, víveres, noticias, etc. Y logran que efectivamente el movimiento armado que está en la sierra persista hasta 1942, o sea, del 26 al 42, lo que se conoce como la Segunda Cristiana, ¿no? Del 34 al 48, pero bueno. Y del otro lado, diríamos, del asunto, ¿no? Del lado operativo del cerebro, va a estar la Liga con algunas otras asociaciones de élite. Mientras la Liga opera en el plano urbano, la ACJM opera en el plano de ciudades medias y ámbito rural. Mientras la ACJM está en íntima vinculación con
La Liga está en vínculo con la ACJM, pero con el episcopado, directamente con la Santa Sede. Aquí podemos observar dos discursos, dos tipos de organizaciones que llegan efectivamente a dos tipos de católicos totalmente diferentes. Los guerrilleros y la ACJM, que cuando vienen los acuerdos de pacificación en México, en el 29, el lado, diríamos, de la ACJM y de los guerrilleros quedan muy desconcertados, no saben por qué esto se termina de la noche a la mañana, no saben por qué el arzobispo los traiciona, dicen ellos, no saben qué hacer, tenían todo y de pronto los desarticulan, los desaparecen, el gobierno comienza una cacería impresionante, nadie los defiende, nadie dice una palabra, muy desconcertados y sospechando cosas muy malas de los líderes, ¿no? Cualquiera yo creo que sospecharía cosas muy malas. Y del otro lado está la Liga, que sabe perfectamente el trasfondo de las negociaciones y no comunica nada. Son los católicos urbanos, de élite, con otro tipo de formación, que saben perfectamente que esto se gana negociando, aunque no todos sepamos el porqué de las negociaciones ni el contenido de las negociaciones, y guardan absoluto silencio. La Liga no desaparece, se va a ir transformando en otras asociaciones, y les decía que en este nudo podemos ubicar o podemos acercarnos a la comprensión del Partido Acción Nacional, precisamente porque con los discontentos de los acuerdos de 1929 se generan dos asociaciones. Para 1937, en Guanajuato, la Unión Nacional Sinarquista, que viene fundada por dos asociaciones discretas, digamos, las legiones, la base, y que es un movimiento estrictamente político-social, más social que político. No intentan jugar a nada con partido político, no les interesa. Les interesa un poco más la cristianización, generar un nuevo orden social cristiano, dicen ellos. Entonces les interesa bastante más la cristianización de la sociedad para que estos ciudadanos le exijan un mejor gobierno a los gobernantes, ¿no? Básicamente desde ese momento de Cárdenas. Y cuando la Unión Nacional Sinarquista ya está fundada y demás, y comienza a ser muy incómoda, porque era muy incómoda tanto para la Iglesia Católica como para el gobierno, entonces aparece un líder dentro de la Unión Nacional Sinarquista, que es el señor Santa Cruz, Antonio Santa Cruz. Y este Antonio Santa Cruz se encarga de desmotivar a los miembros más radicales de la Unión Nacional Sinarquista. Es el momento de la fundación de la colonia María Auxiliadora, los mandan a una isla, los dejan solitos y pues así cualquiera se desmotiva, ¿no? Ya para 1941-42 la Unión Nacional Sinarquista aparece básicamente como un fantasma. Todavía existe y tiene células, pero bueno, para el 41-42 pareciera que se había desdibujado del mapa. Y es el momento, en el 39, en el que se funda el Partido Acción Nacional. Y este sí es partido, este no es católico, y este sí quiere llegar al poder, pero no por vía del golpe de Estado, como incluso llegaron a pensar los sinarquistas, sino por vía de ganar elecciones, ganar, perder, elecciones. Con el triunfo, con la firma de la pacificación del movimiento cristero en el 29, la Iglesia Católica vuelve a decir, el Estado laico ahí dice que gana, dice, porque en ningún momento se abroga la Constitución política, no se deroga la ley de culto, no, el Estado de Derecho no sufre nada, la letra de la ley se queda tal y como estaba, y entonces el Estado dice, yo gané,
porque yo no tengo que modificar absolutamente nada. La Iglesia Católica dice, yo gané, porque yo, sin tener personalidad jurídica, fui capaz de doblarle la mano al Estado y hacerlos firmar algo que si no hubieran sido tan poderosos, no lo hubieran firmado. La segunda gran victoria, ¿no?, de la Iglesia Católica. La tercera gran victoria de la Iglesia Católica parece que es la lucha que se está librando en este momento. Y aquí les voy a pedir un poco su paciencia para que nos vayamos al interior del Partido Acción Nacional para observar, pues, si van ganando, si van perdiendo los fundamentalistas católicos. Para 1939, a la fundación del PAN confluye todo tipo de católicos. Los católicos sociales de Renovaron, que son muy piadosos y muy proactivos, pero muy en la onda social. Los católicos más liberales, que están pensando en el partido político, en ganar, en obtener el poder, en no ser tan intransigentes, sino empezar a negociar con las instituciones, pues empezar a jugar con las reglas del Estado y desde el Estado ganarles, ¿no? Que es una idea muy tentadora y muy liberal, pues, bastante liberal. Y por otra parte llegan sobre todo grupos de la ACJM, algunos de ellos que ven como una dura carga la actividad política, y otros más, bueno, llegan algunos ex-sinarquistas que están muy enojados porque, bueno, está bien, si es a través de un partido político, yo también quiero participar, con todo lo que no me gusta de los partidos políticos, pero si es la única manera, yo también. Llegan estos grupos y llega un grupo interesante que durante el movimiento cristero se quedó siempre en medio, que se funda en el camino en 1931 y que es la Unión Nacional de Estudiantes Católicos. Estos no son intransigentes, son muy abiertos a jugar con las instituciones del Estado. Pero ahí no tienen ningún problema. Son jóvenes, cuando fundan el partido ya no son tan jóvenes, ¿no? En su momento fueron jóvenes reclutados de las clases medias, jóvenes universitarios, esto es, muy instruidos, con liderazgos muy proactivos, con el firme compromiso de hacer algo desde los saberes que cada uno fue cultivando, y todavía para colmo, ¿no?, muy vinculados a Manuel Gómez Morín, que es el fundador del PAN. Con el paso del tiempo, bueno, Acción Nacional tiene que superar, digamos, varios escollos. Entre ellos, el más importante fue en mediados de los años 50, principios de los 60, con la socialdemocracia, precisamente, grupos de chicos, porque si eran los más chiquitos del partido, también muy proactivos, pero vinculados a la democracia social cristiana, que no era como muy bien vista por la cúpula del partido, que era bastante más conservadora. Se salen del partido político al luego encontrar las condiciones, los maltratan mucho, terminan saliéndose, y con esto pareciera que el fundamentalismo religioso en el Partido Acción Nacional queda conjurado, ¿no? Ya se fueron los socialdemócratas, ya aquí ya no va a pasar nada, todos vamos a ser los más cívicos del mundo. Pues sí, podrán ser los más cívicos, pero se equivocaron. La salida de la socialdemocracia no conjura los fundamentalismos religiosos dentro del PAN. Por el contrario, la llegada de fundamentalistas sigue. Grupos muy liberales se transforman en muy radicales. Y de pronto la asociación, y que era un poco la mención que hacía el doctor Marcelo, la asociación del Yunque, que se funda en 1952, 1953, parece que después de haber infiltrado el sector financiero, pretende llegar a infiltrar a los partidos políticos. Y tarde o temprano, dicen los que han estudiado al Yunque, parece que llegan efectivamente a Acción Nacional y despliegan una estrategia muy propia de la sociedad
asociación y de todas las asociaciones católicas clandestinas, discretas, que es subirse encima y colonizar las estructuras mismas de la organización a la cual van a infiltrar. En este caso, bueno, infiltrar directamente las dirigencias del partido político. Esta estrategia que se va a desplegar desde los años 70, tarde o temprano, parece encontrarse en el camino con los llamados neopanistas. Personas igual, muy proactivas, muy exitosas, muy disciplinadas, que son prácticamente buenos para todo, ¿no? O sea, sumamente disciplinados y que además, efectivamente, altamente competitivos, con los cuales los panistas tradicionales no tienen nada que hacer, ¿no? Obviamente, saltan a las dirigencias del partido y alguien dice, bueno, puede ser Rodolfo Montes, Álvaro Delgado, ahí llega a haber un punto de encuentro de estos dos grupos, un punto de encuentro que pareciera que al día de hoy son quienes detentan la presidencia nacional del Partido Acción Nacional. Y por otro lado, aparece dentro de Acción Nacional los católicos un poco más liberales, que no hacen gala del catolicismo como tal. Al lado de este grupo podemos encontrar como cabeza visible a Felipe Calderón y poco a poco al lado también de Felipe Calderón y estos panistas que no son tan intransigentes de alguna manera, lo que Bernardo Barranco, estudioso de la religión en México, denomina la nueva derecha radical, que son efectivamente, como el profesor ha mencionado, grupos neopentecostales o vinculados a teología de la prosperidad. En este caso, pues, yo concluyo muy rápido, muy apretado. Pareciera que reformas constitucionales han ido tendientemente, bueno, nos faltó ver las reformas de los años 90, las últimas reformas en materia de enseñanza religiosa dentro de las escuelas públicas. Parece que mientras el Estado laico avanza formalmente, la Iglesia Católica y hoy otras iglesias también avanzan, ¿no? O sea, el Estado avanza un punto, las religiones avanzan 2 puntos, ¿no? Entonces parece que van así como muy empatados y que cada reforma constitucional favorece ahora a diferentes iglesias o denominaciones religiosas. La otra cuestión, el Estado laico definitivamente está en peligro y se vio todavía más en peligro hace unos pocos años, 2011, 2012, 2013, cuando incluso desde eventos públicos de carácter oficial, personas vinculadas a la función pública, funcionarios públicos, presidentes municipales, gobernadores, primeras damas, etcétera, hacen alusiones religiosas, ¿no? O hacen llamamientos, advocaciones marianas, o le entregan las llaves de la ciudad al Espíritu Santo, al Sagrado Corazón de Jesús, o a Grande, etcétera, ¿no? Y con esto, obviamente, bueno, pues se corrobora que el Estado laico sigue en peligro, verdaderamente está acorralado, y que además los fundamentalismos, efectivamente, han provenido del PAN, por supuesto, pero también pueden provenir de otros actores políticos que, siendo también actores políticos, tienen lo propio en las ideologías religiosas. Muchas gracias.